Adelante. El hermano aquí, el hermano expone aquí que la verdad en cuanto a la deificación, a saber, es así, que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, así ser objeto de adoración. El hermano aquí primero nos pone, digamos, qué es lo que ha hecho el Señor. O sea que él habla del misterio de la Trinidad Divina. Este misterio de la persona de Cristo y el misterio de la edificación del hombre. Eso es que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, no como objeto de adoración. O sea que los cristianos han aceptado la verdad en cuanto a Dios triuno y en cuanto a la persona de Cristo. Pero alrededor del quinto siglo empezó a perderse la verdad sobre la edificación. O sea que el hermano dice que existió la carga de esos mensajes sobre la verdad. O sea que poco después de que, aquí dice, más que todo, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Virgen María. No sé si estoy bien, hermano, aquí miércoles. Estoy bien. El mensaje 8, ¿verdad? Sí, yo creo que nos está dando un repaso de algo más, pero ahí le puse en el WhatsApp. Tal vez en sus Sí, notas se le traspapeló. sí. Vamos a ver aquí. Sí, que está. Sí, que estaba traspapelado y perdón por el No se lapsus. preocupe. Sí, entonces sí, porque él principió con la oración, ¿verdad? Por eso me di cuenta de que estaba yo más perdido que saber quién. Entonces, cuanto a aprender los reyes de Judá y conducirnos como Dios hombres en nuestra vida diaria. O sea que primero el hermano, la oración que tiene es de que seamos uno con él y agradece pues esa oportunidad que tenemos. Y por otro lado, que este Dios triuno que mora en nosotros, que nosotros somos compenetrados con él. O sea que el Señor da las gracias porque tenemos esta oportunidad y la verdad que es una oportunidad que es única, digamos, tanto en la reunión corporativa que tenemos, porque el Señor ha venido a nosotros por gracia para abrirnos la palabra. Y esto es lo hermoso de este ministerio, y no me canso de decirlo, de que es un inmenso ministerio que realmente nos rebasa en todo sentido y nos llena de tantas riquezas que a veces uno se siente abrumado, pues cuántos libros tenemos que leer, cuántos libros tenemos que poder compartir y tenemos acceso. Eso ante todo que tenemos acceso. Pero entonces esto es lo que el hermano enfatiza, ¿verdad? En cuanto a su oración, de que esta palabra impresa viene a nosotros en forma abierta, interpretada. O sea que esto es lo hermoso de que no solo está abierta la palabra, sino que está interpretada. Y se le facilita a uno definitivamente. O sea que cuando él habló de la historia de Judá, de los reyes de Judá, mostró que ellos se mantuvieran en una unidad apropiada. O sea que Jerusalén, el lugar que Dios había escogido y establecido. En Deuteronomio muestra también que ese lugar fue la base de la unidad que Dios eligió. Él eligió el lugar conforme a su deseo. O sea que en ningún momento el hombre escogió, sino él escogió. Y entonces, Jerusalén, que fue el lugar que escogido por Dios, es un centro de adoración para toda la tierra. O sea que nosotros debemos de tener en cuenta eso, que somos los gentiles, pero hay un pueblo, hay una ciudad, hay un lugar que Dios ha escogido. Y como los gentiles fuimos abarcados por la gracia, entonces también es un centro de adoración por nosotros, porque ahí podemos nosotros ir y acudir espiritualmente. O sea que
el Señor escogió Jerusalén como un centro de oración y lo revela cuando, en Génesis, cuando Abraham dice que fuera a la tierra de Moriah y ofreciera a Isaac. Ahí es un tipo de Cristo. Isaac tipifica a Cristo, porque es ofrecido como un holocausto, como un cordero. En vez del cordero iba Isaac. Pero, ¿cómo sabemos nosotros, pues, toda la parte bíblica que no le pasó nada a Isaac? Porque apareció un corderito trabado en la zarza. Entonces, eso. Pero posteriormente, este monte Sión, que es la Sión de la nueva, del Nuevo Testamento también, es el lugar donde Salomón construyó un templo, ¿verdad? Se preparó para construir el templo Salomón. Y no fue necesario que él escogiera el lugar tampoco, así como Abraham no escogió el lugar, Salomón tampoco escogió el lugar, porque ya lo había escogido Dios y se lo había dado a conocer a David. O sea que a David le dio a escoger dónde debería de construir el templo. O sea que este es el mismo sitio en donde Abraham ofreció a Isaac. O sea que es bien aleccionador esto de que Dios hace las cosas perfectas. El monte que él escogió es el monte que y todavía permanece en nosotros. Este monte Sión, este monte Sión nos llega a nosotros. Entonces, por otro lado, estos reyes de Judá que parecen, dice que son la base de la unidad que Dios había escogido, mientras que los reyes de Israel abandonaron dicha base. Es lo que a mí me va un poco a confusión, porque antes yo creía que solo era el pueblo de Israel, pero también están los reyes de Judá y los reyes de Israel. Y Judá prevaleció sobre Israel, porque lo venció en alguna oportunidad en los libros que hemos leído. Entonces, ¿por qué ellos abandonaron esa base? Siempre fueron rebeldes, pero en este caso Jeroboam dice, estableció otro centro de adoración. O sea que eso fue considerado como una abominación. O sea que lo que Dios había escogido, no había más que escoger. O sea que uno no debe ser necio, no debe ser ir en contra, sino que debe ir en favor de la corriente. Y eso es lo que tenía que hacer Israel, pero por lo visto ellos se desviaron. Y entonces los reyes de Judá honraron la base de unidad, que era la base correcta y única que Dios había escogido. O sea que Dios escogió, ordenó y estableció. O sea, esa es la base. Esa es la base, la práctica de la vida de hoy en la iglesia. O sea que nosotros tenemos que ser ordenados, ver qué es lo que está establecido y qué es lo que Dios ha escogido para no entrar en rebeldía o desviarnos. Amén, hermanos. Amén, hermanos, estos dos, digamos, estas dos peleas entre Israel y Judá, pues llevaron muchos años y mucho tiempo, ¿verdad? Entre unos reyes que gobernaron Israel, otros reyes que gobernaron Judá, pero esto partió del reinado de Salomón. Salomón llegó a pecar tanto en su corazón porque tuvo más de 700 reinas, ¿verdad? Y más de 300 concubinas. Entonces este pecado de Salomón hizo que Dios cambiara su perspectiva, pero se acordó de David. Entonces dejó una parte del reinado que era Judá, ¿verdad? Para, digamos, por honra para David, ¿verdad? Quien había guardado la ley del Señor. Y entonces por un lado está Jeroboam y por otro lado está Roboam, ¿verdad? Que era hijo de Salomón. Entonces, estas dos divisiones, como vemos acá,
Jeroboam hizo algo, bueno, Jeroboam siempre estuvo en contra de Dios y se profetizó en contra de él, de que pues Dios lo iba a quitar del reino, ¿verdad? Pero reinó bastante sobre Israel. Sin embargo, él pues constituyó otro centro de adoración, así como otros reyes lo hicieron. Pero hubo un grupo de reyes que pues guardó este centro de adoración, guardó la unidad de la fe, ¿verdad? Como lo podemos ver. Y podría decir yo que para mí tiene dos significados, ¿verdad? Uno es que el centro de la adoración es nuestro espíritu, es la realidad en nuestro espíritu, ¿verdad? Ahí es donde podemos nosotros adorar, ahí es donde está el trono del Señor, pero también podemos ver que debemos de estar en el lugar adecuado, debemos de estar en las iglesias locales, porque estas iglesias locales nos guardan y guardan esta unidad. Por supuesto, esto también tiene que ver con la fe, ¿verdad? En la que está fundamentada en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hoy en esta lección nos ayuda a ver que nosotros debemos de ser aquellos que guardan esta unidad, pero también debemos de ser aquellos que guardan la fe en el Señor y por el Señor. Entonces, esto como decía hermano Jorge, es muy aleccionador, ¿verdad? Porque debemos de saber dónde estamos, ¿verdad? Debemos de conservar esto, vivir para esto y no alejarnos de esto, sino que debemos de pelear inclusive por este único lugar de adoración al Señor. Y luego en la otra parte, pues nos mostraban que nosotros debemos de tener cuidado con los detalles de nuestra vida, cómo vivimos. Creo que en esta parte todos debemos de aprender, porque el hermano puso varios ejemplos, ¿verdad? De la vida matrimonial y de la vida de nosotros como individuos. Nosotros podemos estar ahorita en la reunión y simular, ¿verdad? Que estamos bien, pero termina la reunión y hablar como escorpiones. Y en mi caso, eso es una cosa que me pasa mucho, ¿verdad? Digamos, cada quien se conoce en su hogar, en el lugar donde vive, pero el hermano decía, ¿cómo es que hablamos? O sea, solo ahí hay un parámetro de qué es lo que somos, ¿verdad? La manera que hablamos a los demás, cómo los tratamos, ¿verdad? Y definitivamente los detalles de nuestro vivir diario dicen mucho de nosotros y dicen que no vivimos una vida crucificada. Entonces, eso tiene que ver con no solo la manera que hablamos, sino que tiene que ver con el propósito de nuestra vida, nuestras intenciones, cómo decidimos un asunto, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con las personas de nuestro trabajo, qué decisiones tomamos con respecto al dinero, con respecto inclusive hasta el fin de año, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que tienen que ver con esto porque nosotros somos muy descuidados en nuestra manera de vivir y no cuidamos los detalles, no nos detenemos muchas veces porque vivimos muy sueltamente. Y parte de, digamos, de la lección de esta semana tiene que ver con esto, la manera como nosotros nos conducimos, cómo vivimos y qué detalles son los que guardamos. Y me impresionaba mucho porque definitivamente el Señor, uno de los anhelos del Señor es que nosotros seamos transformados. El Señor necesita hoy Dios hombres, pero no necesita Dios hombres en la condición de superficialidad, sino que Él necesita Dios hombres auténticos. Esa palabra me gustó mucho porque dice que nosotros mirando y expresando, quiere decir que estamos viendo al Señor, su luz está siendo transmitida a nosotros y nosotros lo que hacemos es reflejar la gloria del Señor. Pero eso quiere decir que hay transformación, pero también hay realidad, ¿verdad? No es que simplemente nos comportemos de cierta manera en ciertos lugares o ciertos asuntos o con los hermanos, pero en casa nos comportemos de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto es muy, debe de tocarnos, ¿verdad? Porque el Señor anhela hoy que nosotros seamos transformados y llevemos una vida crucificada donde el yo ya no interfiera con, digamos, con el propósito de Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos que podemos pasar años y años y años y no, yo así soy, ¿verdad? Yo no voy a cambiar porque así soy, así nací. Pero en realidad el Señor necesita que nosotros seamos transformados. El Señor necesita, por su propósito, por su anhelo, necesita que nosotros alcancemos la madurez, el crecimiento y que entremos por lo menos a la cuarta etapa de la experiencia del Señor, ¿verdad? En cuanto a la madurez. Entonces, siento yo que de verdad esto es algo muy profundo, ¿verdad? Por supuesto que nos podemos quedar así por otros años más y más años así,
pero no le seremos de utilidad al Señor si no somos transformados, ¿verdad? Entonces, debemos de prestar atención a los detalles, ¿verdad? En la mañana cuando nos levantamos. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta que una de las cosas que más tal vez me enojaba a mí, o tal vez yo no estaba tan consciente, es que yo no agradecía, ¿verdad? Me costaba mucho agradecer. Entonces ahora, por ejemplo, cuando yo me enojo, trato de decir gracias, Señor. Y eso me ha ayudado mucho. Pero digamos, ese solamente es un detalle, ¿verdad? Hay tantos detalles que tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando nos levantamos, cuando desayunamos, cuando nos relacionamos con las personas, cuando estudiamos, cuando trabajamos, ¿verdad? En la mañana, mediodía, en la tarde, por la noche, o sea, debemos de cuidar nuestra vida delante del Señor. Entonces, que el Señor tenga hoy misericordia para mostrarnos cómo debemos de conducirnos. Inclusive a Timoteo le dijo que él debía de saber cómo conducirse en la casa del Dios viviente, ¿verdad? Y esta casa no es simplemente un lugar, ¿verdad? Porque ahora ya ni siquiera tenemos, por ejemplo, ahorita no tenemos un lugar para reunirnos, ¿verdad? Esta casa de la que habla es el lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Donde nosotros habitamos. Entonces, debemos de entrar en esta práctica de nuestra vida diaria, ¿verdad? Necesitamos mucho al Señor. La verdad es que necesitamos mucho al Señor. No podemos, inclusive no podemos nosotros atrevernos a decir, pues vamos a morir y ahí ya se acaba todo, ¿no? Nuestro anhelo debe ser que el Señor pueda transformarnos, ¿verdad? Aún antes de morir, que el Señor haya logrado algo en nosotros, algo muy importante en nosotros, ¿verdad? Como Dios hombres, el Señor necesita hoy sus vencedores. Amén. Ya tenemos unos minutos. Ahí está hermano Mario, hermana Elena, hermana Paula, Isaí también ya llegó. Si pueden o quieren compartir algo con respecto a esta lectura. Amén. Pues quisiera nada más en estos últimos minutos mencionar que este tema de este mensaje, pues qué importante es, ¿verdad? Que aprendamos de los reyes de Judá cómo conducirnos, ¿verdad? Hacía un comentario acerca de la diferencia que hubo en este tiempo de estos que gobernaron sobre, sobre el pueblo de Dios, pues había un rey de Israel y otro de Judá. Entonces esto es bien curioso porque pues hasta este tipo de división que había en un momento dado. Pero una característica inicial de los reyes de Judá es que se mantuvieron en la base de la unidad, que era estar en la ciudad santa, en Jerusalén. La otra era que, pues, por lo menos aprender de los reyes que sirvieron al Señor, ¿verdad? Que guardaron la fe en la palabra de Dios y siguieron al Dios de sus padres, ¿verdad? Entonces, otro detalle que de ellos es que atrajeron a Jerusalén a todos los sacerdotes que se habían ido por todos lados, ¿verdad? Sacerdotes y levitas. Entonces, los atrajeron a la ciudad y al servicio también. Entonces, pero estos asuntos están orientados a nuestra vida diaria. Y de verdad, esto es algo que nos debe, pues, interesar mucho, pues, en una reunión, pues ahora que son virtuales, todavía hay más flexibilidad porque, pues, cerramos o sea, no es porque están cerradas las cámaras, pero si tenemos algo que hacer, cerramos la cámara y pues voy a tener algo aquí, voy al baño o estoy comiendo, lo que sea. Hay mucha flexibilidad en cuanto a las reuniones virtuales, pero aún con todo y eso es un ambiente controlado donde se supone que oramos, donde compartimos, donde escuchamos, etcétera, etcétera, pero donde de verdad es el momento de predicar el evangelio, digámoslo de esta manera, es en nuestra vida diaria, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestra esposa, ¿verdad? O las esposas con sus esposos.
Entonces, donde hay que ser Dios hombres y vivir realmente esta vida divina es en la relación familiar. No digo que no en todos lados, pero donde más nosotros nos soltamos en nuestra vida natural es en la casa, ¿verdad? Ya Marvin nos ponía el ejemplo de, pues, de lo que, de sus reacciones en la casa, ¿verdad? Y cada uno de nosotros se conoce bien y sabe cómo reaccionamos en la casa, ¿verdad? Y las cosas que decimos o lo que sea. Pero lejos de criticar la forma en que vivamos o lo que vemos y hacemos es que lo tengamos como una meta, ¿verdad? Una meta muy importante es vivir a Cristo en nuestra vida diaria, valga la redundancia, ¿verdad? Que en el diario vivir es donde hay que tocar al Señor, en el diario vivir es donde hay que experimentarlo, por lo que el hermano aquí comparte después, ¿verdad? Em, que todos estos detalles, como decía, están relacionados con la vida diaria y qué es lo que el Señor desea hoy en día, que vivamos como Dios hombres, ¿verdad? Que seamos transformados, pero usa una palabra aquí gradualmente, ¿verdad? No podemos ver cambios de la noche a la mañana, pero como decía Marvin, sí deberíamos interesarnos en que eventualmente experimentemos y se vean ese tipo de cambios en nuestra forma de ser, ¿verdad? Pero este camino o este proceso gradual se va a llevar a cabo o se puede aún acelerar en función al disfrute que tengamos de Cristo. Y el hermano aquí dice que ese disfrute tiene pues varias etapas. Entonces, esto va a depender de cuánto tiempo o cuánto seguimos al Señor, cuán fiel somos, ¿verdad? Entonces, y el logro más elevado es este de reinar con Él, ¿verdad? Y reinar con Él consiste básicamente en que nosotros como súbditos nos rendimos a su reinado y a sus órdenes, que vivamos completamente bajo su guianza. Entonces, hay que captar esto, ¿verdad? ¿De qué depende? De la intensidad, menciona el hermano. La intensidad es qué tan fuerte. Y Marvin ha estado compartiéndonos en estos últimos días palabras como horario, ¿verdad? Sacar el tiempo. Pero aquí menciona esta palabra, la intensidad. ¿Qué tan fuerte lo hacemos? ¿Qué tanto nos esforzamos o qué tanto elaboramos en buscar al Señor o laborar en Él? Esta cantidad o esta intensidad es lo que va a determinar cuánto lo disfrutemos. Entonces, eh, y la meta o lo más alto que podemos alcanzar en este buscar al Señor es esto de reinar en vida. Dice aquí al final, la proporción de su disfrute es determinada. Bueno, la proporción de su disfrute relacionado con estos reyes era determinada por lo que ellos eran, por la conducta que llevaban, por las metas, los intereses e intenciones que tenían. Debemos aprender de ellos para llevar una vida de Dios hombre en todos los detalles de nuestra vida. Realmente es importante esta lección, por ejemplo, lo que leíamos el lunes con respecto de la oración. Esto es un derecho, orar es un derecho, es un derecho que el Señor nos escuche y nos conteste. Y luego habían varios elementos relacionados por los cuales no nos escuchaba Dios a veces nuestras oraciones, pero son asuntos que debemos considerar y laborar en ellos. Por ejemplo, el asunto de orar sin cesar, orar lo que corresponde, orar cosas que sean acorde a nuestra propia situación, confesar los pecados, ¿verdad? Que esto es algo que a veces detiene la respuesta de Dios, pero todo esto obedece y tiene que ver también en alguna manera con la vida diaria que llevamos. Así que es meta para nosotros vivir a Cristo y disfrutarlo en la vida diaria, en el trato con nuestros semejantes, con los cónyuges, con los hijos. Nosotros realmente necesitamos aprender a elevar las relaciones, ¿verdad? Nos relacionamos con nuestros hijos solo en la carne. Nos relacionamos con nuestra esposa o las esposas con los esposos solo en la carne, ¿verdad? Entonces, eso cosechamos, ¿verdad? Necesitamos aprender a disfrutar a Cristo para que la relación se eleve. Creo que es una lección muy pertinente y muy útil que nos puede ayudar. Así que no es como echarnos en cara que se vea pues que has ganado el Señor, pero también es una meta y debería verse reflejado
lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos orando en el trato. Aún menciona la forma de hablar, la intensidad con la que nos hablamos, imagínense eso. Entonces, gracias al Señor que Él quiere avanzar esa parte. Eso es lo importante de esto. Veamos todos juntos que Dios quiere llenarnos y ayudarnos en nuestro vivir diario, en nuestra convivencia como familia inicialmente. Amén. Pues creo que estamos ahí. Amén. Que el Señor les guarde. Muy buenas noches, hermano Buenas Jorge, noches. Marvin y familia, hermano Mario, Buenas hermana noches. Elena, qué bueno escucharla, hermana Paula, Isaí, hermano, qué bueno que llegaste. Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Feliz hermano. noche, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Amén. Que Dios les guarde también. Amén. Amén, hermano Mario. Feliz noche, hermano. Buenas noches, Isaías.